Buenos días, me llamo Alejandra Valenzuela, soy residente de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Universidad de La Frontera. Y actualmente estoy asistiendo a la rotación en el Policlínico de Neurodesarrollo. Por lo tanto, vamos a tocar este tema que son los test psicométricos en la población niños, niñas y adolescentes autistas. Cabe destacar que en este sentido la palabra autista va dentro de un contexto más biomédico, ¿sí? Como para contextualizar, que en la presentación vamos a repetir en varias diapositivas este término. Una hoja de ruta bien general, primero algunas generalidades sobre las evaluaciones neurocognitivas y los test psicométricos y su aplicación en general, en qué momento vamos a aplicarlo en la evaluación o el enfrentamiento a un paciente o un usuario con trastornos del neurodesarrollo. Y luego vamos a ver algunas enfocadas en las funciones cognitivas, funciones ejecutivas, la cognición social, función adaptativa y finalmente una comparación entre TEA y TDA y qué elementos podemos ver distintos en estos test psicométricos. Para comenzar, la evaluación neurocognitiva busca caracterizar de forma general el perfil cognitivo del usuario y cómo éste se relaciona con el funcionamiento adaptativo o de los síntomas nucleares del autismo, ¿cierto? Además de considerar ciertas algunas coocurrencias que pueden existir dentro de este espectro. Y así podemos tomar todos esos antecedentes recolectados en la evaluación para orientar las intervenciones en el usuario, ¿cierto? A lo largo de su curso de vida, con tal de favorecer la autonomía y su desempeño en su vida diaria y así cumplir con estas funciones más adaptativas, ¿cierto? Los resultados que vamos a obtener en esta evaluación tenemos que integrarlo con todo lo demás que vamos viendo en sesión, ¿cierto? En la observación clínica, que por lo general la pauteamos en relación a los criterios diagnósticos de los manuales. Y también tenemos que considerar la historia del desarrollo, el contexto familiar y escolar para el cual podemos solicitar ciertos informes. Pero además, para tener una evaluación que es un poco más objetiva, podemos aplicar estos test que han sido estandarizados y validados en distintos tipos de población, ¿sí? Entonces, estos test existen montones y según el autor han ido como orientándolos para evaluar algunas funciones más específicas. Podemos considerar estas teorías que se han propuesto para explicar el autismo, ¿cierto? Por una parte, la teoría de la mente o esta capacidad de lograr colocarse como en los pensamientos o proyectarse hacia la mente del otro. La disfunción ejecutiva, que lo podemos ver en algunas pruebas o test que vamos a hablar a continuación, y una debilidad en la coherencia central. Algunas palabras sobre los test psicométricos se pueden definir como un procedimiento estandarizado compuesto por ítems seleccionados y organizados que se conciben para provocar en el individuo ciertas reacciones que se pueden registrar y por lo tanto objetivar y dar algún puntaje. Estos tienen que cumplir con algunas condiciones, ¿cierto? Por lo general todo esto se basa como en definiciones más estadísticas, ¿sí? Que, por ejemplo, los ítems estén sistemáticamente controlados, que la aplicación también sea supervisada en un ambiente que sea óptimo según lo que se haya propuesto en el protocolo. El registro de este comportamiento observado tiene que ser de forma precisa y objetiva. Este registro tiene que ser estadísticamente, o se tiene que hacer una comparación con respecto a un grupo de control. Los sujetos se pueden como clasificar en relación a este grupo control. em, y bueno, según lo que se busque objetivar con el test, se tiene que dar como cierta respuesta a las cuestiones que hayan o los planteamientos que se hayan definido al inicio. Y además tienen que cumplir con que si las condiciones de aplicación del test psicométrico no cambian, si uno repite el examen, debe siempre coincidir el resultado o al menos tiene que ser bastante parecido al que se haya aplicado previamente en el mismo individuo. Por lo tanto, esto nos habla pues, de qué tan fiable es un test psicométrico. Comenzando con las funciones cognitivas, que podemos objetivarlas o evaluarlas con estos tests psicométricos, son aquellos procesos mentales, ¿cierto?, que se manifiestan mediante la participación de ciertas regiones cerebrales, según lo que podemos ver en la teoría propuesta por Vygotsky, ¿sí?, las de la escuela rusa. Entonces, podemos como caracterizarlo en aquellos que se basan más en el hipocampo,
o en la corteza prefrontal. Se definen muchas otras estructuras o regiones cerebrales, pero por lo general estas son las como que más se enfatizan. El hipocampo tiene más un papel en la codificación, almacenamiento y recuperación de la información, por lo tanto aquí ya nos está hablando un poco más de la memoria. Y la corteza prefrontal, que sería como este estadio evolutivo más adelantado respecto a la evolución, ¿cierto? Se vincula con ejecución de otros procesos cognitivos que se pueden diferenciar o, em, dividir como procesos de carácter inferior o básicos y aquellos que son de carácter más superior, incluyendo las funciones ejecutivas. Dentro de estas de carácter inferior está la percepción, la atención y la memoria, y ya dentro de las funciones ejecutivas propiamente tal está el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo, que las vamos a dejar un poco más adelante en la presentación. Entonces, estas funciones cognitivas podríamos decir que se componen por los procesos cognitivos básicos y los procesos cognitivos superiores. Hay que considerar que estas funciones, específicamente más las ejecutivas, siguen distintas, bueno, las cognitivas también, pero ahí hay otras teorías que buscan cómo se organizan. Acá enfocándonos un poco en las ejecutivas, siguen distintas trayectorias evolutivas. Em, la inhibición del control atencional alcanzaría el punto máximo entre los 6 y los 10 años. En cambio, la memoria de trabajo, planificación, categorización, metacognición, resolución de problemas, el control de interferencia y la fluidez verbal son procesos que se desarrollan más adentrada a la adolescencia, por lo tanto el máximo potencial se encuentra entre los 15 y los 19 años, para tenerlo en consideración al momento de enfrentarse a un usuario. La escala más utilizada para evaluar las funciones cognitivas en niños, niñas y adolescentes es la escala de Wechsler de inteligencia para niños. En este caso es la quinta edición, ¿cierto? Que es la batería que se utiliza más frecuente en la evaluación cognitiva. Se lanzó el año 2014 en Estados Unidos. En Chile ha tenido algunos procesos como de validación en población chilena, ¿cierto? Em, Sin embargo, no, si uno busca la evidencia internacional, no aparece catalogada como que está validada propiamente tal. Sin embargo, aún así se utiliza en nuestra población. ¿Sí? Esta, esta prueba es de administración individual, ¿cierto? Y se aplica entre los 6 años con 0 meses hasta los 16 años con 11 meses. Eh, los índices que evalúan se dividen en índices principales e índices secundarios. Y el resultado que entrega, que es el coeficiente intelectual total, que también vamos a dedicar algunas palabras en esta presentación a algunas consideraciones en cuanto a ese resultado, se basan principalmente en la escala total, que comprende la comprensión verbal, la visoespacial, el razonamiento fluido, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. ¿Sí? Todos estos son los índices principales. Cada una presenta distintos tipos de prueba, ¿sí? Pero hay que además considerar que existen los índices secundarios eh, que si bien no están definidos como directamente en este como resultado final de esta escala, sí tienen implicancias o más bien desde lo clínico para evaluar otros aspectos del usuario. Por lo tanto, la invitación es a no basarse solamente en el resultado final, que es esta escala total, ¿sí? También, bueno, la idea acá, como vamos a ver varias escalas de evaluación, es como ver algunos aspectos principales que podemos destacar en la población autista. Primero es que, bueno, como había mencionado, el resultado final de esta prueba es el CIT, ¿cierto? El coeficiente intelectual total, que como definición tiene una distribución que es normal, es decir, presenta esta imagen en campana de Gauss. El valor de la media es de 100 y la desviación típica es de 15, ¿sí? Entonces, para obtener este puntaje de CIT, se utilizan puntuaciones de 7 subtests específicos que van a cubrir 5 dominios principales. Entonces, estos 5 dominios principales, que serían como los índices principales, ¿cierto? La comprensión verbal, la visión espacial, el razonamiento fluido, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, em, son las que finalmente se ven reflejados en este resultado, ¿sí? Bueno, algunas
Como mencionaba, son 5 índices principales, pero en realidad son 7 como subtest específicos. Por lo tanto, por ejemplo, la comprensión verbal incluye el test de semejanzas y vocabulario, y el razonamiento fluido igual considera dos, el de matrices y balanzas. Em, Ahora, ¿por qué, eh, si bien este es como el resultado del informe, por qué uno tiene que, entre comillas, llegar a evitar utilizar tanto o basarse netamente en el término del CI total? Eh, Principalmente porque cuando hablamos de autismo o espectro autista, no hablamos de una concepción que es como puntual o lineal, sino que pueden haber distintos procesos cognitivos algunos vayan a estar mucho más desarrollados o más potenciados en comparación a otros. Por lo tanto, este valor va a dar como un promedio de los números, porque es algo que es tangible, ¿cierto? Que se da con números. Por lo tanto, el promedio va a mostrar la media entre si es que un proceso cognitivo está muy elevado o uno está muy disminuido. En la siguiente diapositiva hay una imagen igual que grafica un poco más este patrón. Por lo tanto, eh, en población autista se suele describir que existe esta discrepancia entre los distintos índices. Por ejemplo, que haya un índice de visoespacial muy alto y una velocidad de procesamiento muy baja. Por lo tanto, el cociente intelectual va a perder el valor descriptivo, porque intenta promediar estas habilidades que de por sí no se pueden comparar unas con la otra. Entonces, cuando no aparece este valor que es más bien, por decirlo con palabras más simples, parejo, uno habla de perfiles como espigados o en sierra, ¿sí? Para eso se recomienda utilizar el índice de capacidad general, que deja de lado ciertos índices, y ahí solamente se basa en las tareas de razonamiento, que son las verbal, la visoespacial y razonamiento fluido, dejando de lado la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, que son las que generalmente suelen diferir en la población autista y que generan como este ruido y llegan a bajar la puntuación total, ¿sí? En esta diapositiva, por ejemplo, bueno, acá solamente considera 4, pero es para que quede un poco más como visual. Podemos ver que, por ejemplo, acá nos muestra que el índice de comprensión verbal está muy elevada, la memoria de trabajo está muy disminuida, la visoespacial está elevada y la velocidad de procesamiento está disminuida. Por lo tanto, si uno ve la diferencia de puntajes es no es pareja, por lo tanto da este perfil así que es como una sierra. Por eso el nombre de encierra o speaky, que le dicen en inglés. Y acá en este gráfico también lo compara entre comillas, con un patrón más neurotípico, ¿sí? Que todas las funciones suelen estar como promediadas, siguiendo una misma línea. Este patrón, eh, valga la redundancia, neurotípico, obviamente va a ser más raro de encontrar en un usuario, una persona autista, ¿sí? Por lo tanto, para ir resumiendo, las subpruebas de velocidad de procesamiento y las de memoria son las más sensibles para detectar este déficit de la eficiencia cognitiva. Y vamos a ver que las principales fortalezas son el índice visoespacial y el razonamiento fluido, ¿sí? Algunas limitaciones del WISC es que primero no posee una sensibilidad suficiente ni especificidad para ser utilizado como una herramienta única de diagnóstico en los trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Es algo que nos va a orientar para evaluar otros perfiles dentro de este diagnóstico que ya hemos hecho como TEA o TDA, ¿sí? El rendimiento de la escala se puede ver sesgado por dificultades en la comunicación, la inatención y la baja velocidad de procesamiento, los cuales van a aparecer reflejados en el resultado final. Por eso dificulta medir la capacidad intelectual de forma aislada. Ahora, algo que igual nos cuestionamos con mi colega es si es que tiene sesgos de género. Y la evidencia muestra que no, por lo menos no en su estructura, pero sí existen algunas diferencias en el rendimiento por áreas específicas, ¿sí? A nivel global, no muestra estas diferencias porque como es un proceso que está estandarizado, por lo menos en población estadounidense, que es donde se creó, los mismos creadores se dedicaron a dejar de lado aquellas pruebas que mostraban como una discrepancia en la respuesta entre comillas, niños y niñas, pero refiriéndonos al género femenino o masculino desde lo biológico, ¿cierto? Entonces, esto es interesante considerar, dejando de lado la población neurodivergente, que se pueden encontrar patrones distintos, ¿sí? En el género femenino, en el sentido de lo biológico, suelen puntuar más alto el índice de velocidad de procesamiento y tareas de memoria de trabajo, ¿sí? Principalmente aquellas que involucran contenido verbal.
También se describe una ventaja en la fluidez verbal. Y en género masculino suelen obtener puntuaciones superiores en el índice visoespacial y en el índice de razonamiento fluido. Algunas otras escalas que nos muestran desarrollo cognitivo, o más bien, sí, como más desde el área del desarrollo, más que solamente las funciones cognitivas, ¿no? Algunas palabras de estas escalas. Una es el Kumanin 2, que se aplica en niños de 3 a 6 años y 11 meses, que nos muestra lo que determina como índices parciales. El desarrollo sensomotor, que incluye la psicomotricidad, la estructuración espacial, visopercepción, ritmo y atención. También considera la memoria y el aprendizaje, aquí incluye la memoria visual y verbal. El lenguaje, incluyendo aspectos como la articulación, expresión, comprensión y fluidez verbal. Y esto se expresa en un índice del desarrollo neuropsicológico, ¿sí? Se describe que tiene una sensibilidad del 76% y una especificidad del 82%. Más que nada con el objetivo de detectar como necesidades de atención específica, por lo tanto se puede aplicar en teoría en atención primaria, aunque acá en Chile no están validados. Otra que también se describe es la escala de Heisea-Levant, que se aplica en niños y niñas de 0 a 5 años. También es como más de aplicación en APS. Busca una vigilancia y cribado del desarrollo cognitivo, social y motor. Nuevamente dirigido a atención primaria. Y este es más largo, tiene 97 ítems dentro de las áreas que se evalúan, entre ellas la socialización, el lenguaje y la lógica matemática, manipulación, información en el fondo, y algún tema ya más postural o motor. Este incluye indicadores que son más específicos del neurodesarrollo atípico, ¿sí? A diferencia de acá que nos muestra como lo, entre comillas, esperable, acá tiene algunos indicadores que son específicos para detectar aquellos patrones que se escapan del desarrollo típico, ¿sí? Y el resultado acá es con una gráfica con barras que indican percentiles de ejecución y líneas de alerta. En el fondo nos dicen si es que hay presencia o no de banderas rojas dentro del desarrollo. Esta escala está estandarizada en España. Em, pero acá en Chile, como decía, no tiene mayor evidencia. También dentro de las funciones cognitivas encontramos las matrices progresivas de Raven que buscan evaluar la inteligencia fluida o la manipulación de información para resolver problemas en el momento, ¿cierto? La importancia que tiene es que es muy útil cuando hay un bajo funcionamiento cognitivo o dificultades en el lenguaje, ¿sí? Por lo tanto, considerando que hay usuarios que pueden tener mayor, pueden ser no verbales, por ejemplo, este test podría ser útil para determinar cómo está desarrollada la inteligencia fluida, porque no requiere ser respondida con lenguaje verbal, ¿sí? Por ejemplo, puede señalar o indicar cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Entonces acá lo que se hace es identificar patrones lógicos y completar series, lo que mide la capacidad de razonamiento independientemente de los conocimientos adquiridos, o sea, la inteligencia fluida. Por ejemplo, acá aparece un ítem en el cual tiene que identificar el patrón que se ve en la imagen de arriba y tiene que completarla con cuál de todas estas son las que completarían la imagen. Em, ya pasando a algunas escalas para evaluación de funciones ejecutivas, que intentamos hacer como un barrido en distintos tests psicométricos. Recordar que estos son procesos que coordinan el pensamiento y la acción para alcanzar distintas metas y se pueden em, medir de forma directa o indirecta, ¿sí? Directa en relación a que uno puede, por ejemplo, entrevistar a los cuidadores, los padres o entrevistar a algún profesor y con estos antecedentes determinar tan desarrolladas están estas funciones ejecutivas y disculpe, esa sería la definición de las indirectas y las directas son aquellas pruebas que se realizan con el niño presente, ¿sí? Que también se llaman como las pruebas de laboratorio, entre comillas, ¿sí? Estas funciones ejecutivas, para recordar las principales, la memoria de trabajo, la manipulación de información en el momento, la flexibilidad cognitiva, es decir, como ir adaptando adaptándose como a la información para poder cambiar el foco de atención o adaptarse a un cambio en esos procesos como mentales y la capacidad de inhibición o autocontrol, el cual puede ser aprendido de forma conductual o puede ser como automeditada, ¿sí?
A menudo los usuarios con TEA rinden bien en los test que son directos, ¿sí? Los que aplican directamente la persona que lo está evaluando, pero suelen fallar en estas medidas que son más indirectas, ¿sí? O sea, aquellas que son por reporte de los familiares o cuidadores. El BRIEF o Behavior Rating Inventory of Executive Function es un método indirecto de evaluación, ya que en el fondo es un cuestionario que se aplica a los padres y profesores para ver la conducta del niño en su hogar o su escuela. Son 86 ítems y se puede aplicar entre 5 a 18 años. Acá los índices principales que nos va a mostrar, la regulación de la conducta, la metacognición e índice global. Este tiene una alta sensibilidad y lo que describe, lo que más describe es la rigidez cognitiva y también podemos ver el descontrol emocional, que a veces al aplicar un test de forma directa puede que estos aspectos no aparezcan en una sesión. Por lo tanto, mediante el reporte diferido, uno puede como evaluar y estandarizar la aparición de estos episodios de descontrol o de desregulación. Los niños autistas obtienen puntuaciones que son mucho más altas, pero a pesar de esto significa que es un peor rendimiento, ¿cierto?, en las pruebas. Y esto suele ocurrir de forma como pareja en todas las escalas, principalmente en la flexibilidad, en la inhibición y en la memoria de trabajo. Esto en comparación con niños que son neurotípicos, ¿sí? Por ejemplo, aquí aparecen algunas de las preguntas, son bien sencillas o sea, son enunciados cortos que se responden como nunca, a veces o frecuentemente, ¿sí? Considerando si esto ha sido como un problema en la vida diaria. Por ejemplo, si es inquieto o inquieta, si se resiste o le cuesta aceptar maneras alternativas de resolver un problema, etcétera, ¿sí? Ahora, ya pasando más a evaluaciones directas, el principal, el ENFEN o la evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas en niños, que se puede aplicar en niños de 6 a 12 años de edad, consta de 6 subpruebas que van a evaluar la fluidez, o sea, son 6 subpruebas, pero evalúan al final 4 como elementos que son las que finalmente aparecen graficadas en los resultados. En la siguiente diapositiva hay unos ejemplos de lo que son estas pruebas, pero para destacar qué hallazgos se ven en población autista es que pueden tener como puntuaciones similares como en relación a niños neurotípicos, pero eso suele como, si aplicáramos el BRIEF, ahí está como la discordancia, ¿sí? O sea, por lo general tienen buen rendimiento en estas pruebas, pero es distinto en lo que se recaba respecto al funcionamiento en la vida diaria, tanto en el entorno escolar como familiar. Em, las 4 como elementos que evalúa son la fluidez, ¿sí? Refiriéndose a lo fonológico, ¿sí? Em, que son pruebas verbales, básicamente. La prueba de los senderos, que son las que podemos ver acá, que constan en que tiene que, se debe unir los distintos puntos siguiendo un orden lógico, por ejemplo, siguiendo un orden de números o números y letras. Y esto está en la versión sin color o blanco y negro y a color, esto constan las dos de la misma prueba. em, y se ha descrito como un elemento llamativo que suelen tener mejor rendimiento en aquellos que son blanco y negro, ¿sí? Con esta podemos evaluar planificación, control inhibitorio, atención selectiva y razonamiento lógico. En la prueba de los anillos, que es la que vemos en la imagen de acá arriba, se les entrega se entrega, eh, ¿sí? En en la prueba de los anillos, que es la que se observa en la imagen superior, se entrega un patrón que el niño tiene que recrear, ¿sí? Por lo tanto, él tiene que lograr llegar a este patrón de anillos cambiándolos de un pilar a otro, ¿sí? Y sin superponer uno con el otro, ¿sí? Entonces tiene que tratar de trasladar como desde un pilar hacia otro y para eso aquí podemos ver que tiene que planificar, ¿cierto? Tiene que tener una flexibilidad cognitiva para, en caso de que el método que esté utilizando no funcione, también vamos a evaluar el razonamiento lógico. Y la interferencia, que es un pequeño ítem como del STRUP, que también lo vamos a ver. Acá el niño tiene que leer el color que dice la palabra inhibiendo el estímulo visual, ¿sí?
que va a quedar quizás más claro en la siguiente prueba. Bueno, estas otros test que también son directos, es decir, se aplican con el niño presente, el test de Stroop, que va a medir la inhibición cognitiva y la atención selectiva. En el fondo hay que nombrar el color de la tinta de la palabra, omitiendo o frenando, ¿cierto? La señal de leer qué es lo que dice la palabra, ¿sí? Entonces acá lo que vemos es la capacidad inhibitoria, ¿cierto? En el fondo tiene que evitar este automatismo de leer la palabra. Y los resultados nos va a mostrar, por una parte, el tiempo de ejecución de la prueba y el índice de interferencia. Y el test de clasificación de tarjetas de Wisconsin también busca evaluar flexibilidad cognitiva, capacidad de abstracción y formación de conceptos. Acá lo que se le entrega al usuario son tarjetas, como las que se ven acá. Entonces, lo que debe hacer el usuario es identificar el patrón sin recibir alguna instrucción y tiene que clasificar la tarjeta que se le entrega en alguna de las opciones. Entonces, por ejemplo, puede identificar que el patrón es la cantidad de números o el color o la forma, etcétera. En este caso, por ejemplo, se entrega que la tarjeta son dos cuadrados y acá se entrega un círculo, tres cuadrados rojos o dos triángulos, entonces el patrón que está ahí sería el de las dos figuras, ¿cierto? Entonces, acá en usuarios que son del espectro autista, lo que más se ve es la rigidez cognitiva, ¿sí? A veces suelen mantener la estrategia o el criterio que utilizaron en la prueba previa al siguiente cambio de tarjeta, por lo tanto, esto es el principal índice que se ve como alterado al aplicar el test. Ya pasando algunas pruebas de evaluación de cognición social, recordando que es esta integración de procesos mentales que nos va a permitir la interacción entre sujetos, incluyendo algunos fenómenos, entre ellas la teoría de la mente, ¿cierto? Que es esta capacidad de tener conciencia de que existe la mente del otro y de lograr colocarme en su lugar. Y además también considera que existe la empatía o esta respuesta afectiva a los estados mentales de otros sujetos, que también nos va a entregar información importante dentro de la línea del neurodesarrollo. Em, Estas evaluaciones no tienen tanta validez, pero sí sirven para como una evaluación que se puede aplicar, por ejemplo, en las primeras sesiones como multidisciplinarias con el niño, como para ir evaluando más desde lo blando, la apreciación clínica, ¿sí? Las historias extrañas de JP muestran la comprensión de la intención comunicativa detrás de un lenguaje que no es literal. Por ejemplo, puede evaluar si es que se identifica el sarcasmo, la ironía, bromas, etcétera. Entonces, eso es una forma, entre comillas, de medir la teoría de la mente, lo que va a requerir una coherencia central global, ¿cierto? Que es una de las teorías que se encuentra, que se propone que está alterada para explicar el trastorno de espectro autista. Acá, por ejemplo, hay un pequeño como texto llamado El regalo. Dice, Elena ha dicho muchas veces que desea un conejito de mascota el día de su cumpleaños. No, disculpe. El día de su cumpleaños, Elena corrió a desenvolver la gran caja que sus padres le habían dado. Estaba segura que dentro encontraría un conejito, pero cuando abrió el regalo, con toda la familia alrededor, solo encontró una aburrida colección de enciclopedias, que Elena no quería. Aún así, cuando los padres le preguntaron si le había gustado su regalo, ella dice, es fantástico, gracias, justo lo que yo quería. Entonces la pregunta ¿es verdad lo que dice Elena y por qué lo dice? Entonces esta es una forma que quizás nos va a entregar un puntaje como objetivo, pero sí nos va a orientar a ver si está comprendiendo en el fondo, esa interacción social que se propone entre dos individuos, ¿sí? Acá no se habla tanto de sensibilidad o especificidad, sino más bien del poder discriminativo. O sea, si con esto yo permito ver o observar que existe una alteración, por ejemplo, en esta condición social. Por lo tanto, en usuarios del trastorno espectro autista, se va a ver una dificultad para atribuir estos estados mentales que sean apropiados al contexto y una alta tendencia a la literalidad en las respuestas. El test de las miradas de Baron Cohen también es una evaluación de la teoría de la mente y busca el reconocimiento de emociones y estados mentales complejos basándose solamente en mirar la región ocular de personas, ¿cierto? Por lo tanto, acá en el test se van a ver imágenes de los ojos de distintas personas y aquí se le entregan cuatro opciones, entonces tiene que elegir cuál de las cuatro se adecua más a la que se está em, como proponiendo, ¿cierto? El test consta de 36 fotografías
Em, y acá también la respuesta no tiene por qué ser como de forma verbal, por lo tanto puede ser aplicada en aquellos individuos que tienen dificultades para la comunicación verbal, ¿cierto? También acá se habla de un poder discriminativo, el cual es de un 61% de los casos, ¿sí? Para confirmar la alteración de la teoría de la mente. El test de meteduras de pata, que también es de Baron Cohen, em, es algo similar, pero es identificando, entre comillas, esta metedura de pata en historias que se muestran como cómics. Em, y tampoco tiene un resultado como en un número un número como un índice en total, sino más bien es para discriminar si es que hay una alteración o no de esta teoría de la mente, pero el poder discriminativo es mucho más bajo. Por ejemplo, acá en la viñeta tiene que identificar si es que es una situación vergonzosa o no, ¿sí? Entonces la opción es que sí es vergonzosa o no. Algunas palabras, más que nada para tenerlo en consideración, es que existe la escala de Vinland, que acá se evalúa la conducta adaptativa, ¿sí? Entonces se ve la capacidad de desempeñarse como de forma autónoma en la vida diaria, centrándose principalmente en la comunicación, socialización y habilidades de la vida diaria. Y esta se describe que se puede aplicar desde el nacimiento y tiene versiones también para adultos, por lo tanto puede ser aplicado como a lo largo del ciclo vital. ¿Sí? Y aquí también son mediante reportes o entrevistas a padres, por lo tanto, por eso no tiene como una determinación en cierto grupo etario. Ahora, para ir cerrando esta presentación, algunos elementos, más que nada para mostrar como el diagnóstico diferencial o qué diferencias podemos ver en estas pruebas como en general entre dos diagnósticos bien comunes y que también pueden ser coocurrentes, que son el TEA y el TDA, partiendo por el WISC. Un metaanálisis reciente comparó que se pueden ver en ambos trastornos perfiles que son distintos. En autismo, los individuos eh, pueden puntear, ¿cierto?, como en un rango más normal para razonamiento verbal y no verbal, pero con esta debilidad o disminución del puntaje del índice de la velocidad de procesamiento, aproximadamente con una desviación estándar bajo la media, y además la puntuación baja en la memoria de trabajo, ¿cierto?, que es lo que habíamos mencionado anteriormente. En TDA, por lo general, el rendimiento está dentro de niveles más esperables, pero sí hay una reducción leve en la memoria de trabajo, ¿sí? Lo interesante es cuando uno aplica como otras escalas, ¿sí? Por ejemplo, al evaluar funciones ejecutivas, ¿sí? Que por una parte se consideran que están, o se describen que son más generalizadas y entre comillas profundas en TEA que en TDA. em, y el rasgo que es como diferenciante entre ambos, por un lado, en el autismo es la flexibilidad cognitiva, que va a ser como el déficit más, em, que más presente se altera en usuarios con TEA. En cambio, en TDA suele estar más asociado como a la inhibición conductual y a la atención sostenida, ¿sí? Em, y un diferenciador como más llamativo, ¿cierto? Es la cognición social, ¿cierto? Que por una parte va a estar más alterado en TEA, ¿cierto? Es como la alteración nuclear que se describe dentro del autismo. En cambio, en TDA también pueden haber como, entre comillas, problemas o dificultades sociales, pero sin embargo, estos se suelen asociar más a la impulsividad y a la inatención, más que por una dificultad en la mentalización. ¿Sí? Y ya como consideraciones finales, bueno, como había mencionado al inicio de la presentación, y también esto está mencionado en las orientaciones técnicas para la atención en usuarios autistas a lo largo del ciclo vital, identificar estas características específicas o síntomas nucleares en el TEA, ¿cierto? Siempre va a estar orientado por los manuales diagnósticos, pero acá uno además puede complementar utilizando distintas pruebas estandarizadas como las que acabamos de ver. Todas las que mencionamos en la presentación pueden ser aplicadas en usuarios autistas y no autistas o no neurodivergentes y no neurodivergentes. Em, y como hay muchas que son de reporte, por lo tanto es importante considerar a la familia, a la red de apoyo para la evaluación del usuario, ¿sí? Como antecedentes que son fundamentales para complementar la historia del desarrollo. Y recordar que en los
más que nada en los niños, ¿cierto? Uno realiza estas sesiones que son de juego semiestructurado, en las cuales podemos evaluar distintas áreas del desarrollo infantil, ¿cierto? Considerando estos criterios diagnósticos, que finalmente nos van a entregar como elementos que se van sumando para esta evaluación diagnóstica integral y que finalmente al aplicar estos test psicométricos, que más bien buscan objetivar como elementos más específicos dentro de esta evaluación, como por ejemplo las funciones cognitivas y ejecutivas, nos van a permitir orientar una intervención más específica en el usuario y en su entorno, ¿cierto? Esta familia que va a estar presente considerando que esto va a ser como la base de este plan de cuidados integrales de salud, por lo tanto que permitiría un mejor desempeño en la vida diaria y considerando que el usuario no solamente es un niño o adolescente en el momento, sino que en algún momento también va a pasar a la vida adulta, por lo tanto todas estas intervenciones que son focalizadas en aquellas dificultades podrían como permitir un desarrollo más em, óptimo a lo largo de la vida. Y la bibliografía utilizada, y muchas gracias por la atención.